Nick Pastrana, ¿cómo estás? Carlos Vicenti, ¿todo bien? ¿Y tú? Aquí en cuarentena, mano. Remoto. ¿Qué cuenta? Bueno, no mucho. Lo que... Bueno, tú has estado activo, tú Lo- estabas en radio, o sea, múltiples veces esta semana. Tú ya estás en stock market. Estás en el stock market, abriste una cuenta de Robinhood de esta semana, o sea, Ya mucho tiempo ya sin tradear nada y dije, ya esto está bueno. ya ha caído suficiente según tu interpretación. Yo no tengo que dar investment advice en este programa. No, de hecho, nada de lo que hablemos es Por investment favor, advice. nadie lo vea como eso. Pero puedes hablar de las anormalidades que estás haciendo o de las inversiones inteligentes que estás haciendo. No hace falta. Geopolítica 101. Ok. ¿Cuál es el primer tema, Nick? Claramente estamos en medio del coronavirus. Este es el primer episodio de Economía con Calle en varias semanas, porque el último fue el que tú grabaste en una conferencia. Ujú. Estuvo bueno. Ujú. Pero hace tiempo nos sentamos a hablar juntos. ¿Cuál es el primer tema dentro de todo esto? Pues mira, yo creo que lo primero inevitable que tenemos que hablar es el del mercado. Yo sé que este tema es un poco enredoso para la mayoría de la gente y que obviamente pues vamos a tratar de simplificarlo lo más posible, pero es bien importante mirar los mercados y la bolsa de valores porque nos dice mucho de lo que va a pasar en Puerto Rico. Si hay algo bueno del mercado de Estados Unidos, de la bolsa de valores, es que te ayuda hay eficiencia, lo que se llama eficiencia de mercado. Hay mucha información y gente bien sofisticada invirtiendo, o al menos esa es la presunción, y se ha demostrado que es bastante ineficiente, es de lo más ineficiente que tenemos en información. Y cuando nosotros vemos el mercado, debe ser un reflejo de lo que está pasando en la economía. Si en el mercado hay incertidumbre, es porque en la economía hay incertidumbre. Si ahora mismo no se puede predecir cuáles son las ganancias de las compañías, probablemente en la economía tampoco se pueda predecir cuáles son las ganancias o pérdidas de la economía. Y eso es lo que estamos viendo ahora mismo en el mercado de bienes raíces, en el mercado en la bolsa de valores. Y vamos a ver que hay unos ganadores y unos perdedores. Por ejemplo, si tú ves Walmart, vas a ver que se mantiene bastante igual. Porque el mercado Netflix, claro, hay acciones que no van a sufrir estos vaivenes económicos de la misma manera que lo van a sufrir otras compañías, como las compañías de crucero y las aerolíneas. Así que básicamente eso nos da una claridad, aunque no se esté midiendo estadísticamente en Puerto Rico de manera eficiente como se está midiendo en la bolsa, nos da claridad de qué industrias van a necesitar más ayuda quizás del gobierno que otras. Obviamente en Estados Unidos, por ejemplo, se está ayudando económicamente a ciertas industrias y vamos a hablar del estímulo de Trump también en este episodio. Así que empezamos con eso. Y creo que nada, al mercado ser como es, pues nos ayuda a Puerto Rico a medir y saber, mira, estas industrias necesitan más que otras. Y Puerto Rico, por ejemplo, sobre todo, tiene 7% de su economía en el turismo. Fuera de eso, tenemos que entender que estamos ante una situación sin precedentes. Para que tengas una idea, el gobierno de Estados Unidos está reaccionando a esta emergencia económica que sigue la pandemia en mayor escala en términos de dólares y centavos que lo que reaccionó en el 2008 cuando todos nosotros supimos que el mundo se venía abajo. Ok, pero vamos una cosa a la vez porque yo creo que son dos temas diferentes y aunque están en línea, hay que tocarlos aparte. Yo estoy de acuerdo contigo cuando mencionas que el stock market, el mercado financiero de valores, es un buen proxy, nos deja saber hacia dónde va la economía en general. Sí. Ahora, Es la economía. No es la economía. Es un reflejo de lo que la gente entiende después de hacer su research que va a pasar con la economía. Exacto. Y algo que pasa que es bien curioso con los mercados es que a veces suben y bajan por razones que no tienen que ver con la economía. Simplemente por estricta finanza o la manera en la que la gente está posicionada o porque yo necesito algo a corto plazo o estoy buscando quitar riesgo o me hace falta cash porque tengo que pagar pensiones o ciertas cosas. Y un comportamiento bien interesante es que en los últimos 10 años se montaron unos fondos que son bien particulares que se llaman quant funds, fondos cuantitativos, que son fondos que miraban el pasado y lo extrapolan hacia el futuro. De entre ellos está el hedge fund más grande del mundo que se llama Bridgewater. Sí, que es el de Ray Dalio. El de Ray Dalio. Y el hedge fund más exitoso de la historia, que es Renaissance Capital. Y estos fondos han explotado magníficamente. No han explotado porque siguen funcionando. Han bajado. Han tenido pérdidas bien grandes. Y están causando unos deleveraging, porque estos fondos utilizan mucho leverage, que es capital prestado. No lo lleves tan técnico. Sí, pero lo que te digo es que
quizás los mercados han reaccionado un poco más fuerte bueno, claro. de lo que uno pensaría. O sea, la economía no va a caer 30%. Sí. Que es lo que han caído los mercados en 2 semanas. Por 2 razones. Ajá. Primero, porque hay incertidumbre. Y la gente, cuando hay incertidumbre, se va del mercado y ya. Y hace cosas extremas. Y segundo, por esto que estoy explicando, que hay fondos, y estos fondos, como si utilizaban el pasado para predecir el futuro, sus modelos nunca han visto esto en el pasado, porque esto nunca ha pasado en la historia, si yo no veo algo en el modelo, me salgo. Me salgo y cojo las pérdidas y adiós. Y hasta que no se normalice la cosa, no estoy. Por lo cual se ha salido mucho capital de los mercados tradicionales y se han movido a sitios más seguros y otras cosas. No es perfecto, es lo más eficiente a lo que podemos aspirar. Es un buen proxy. Exacto. Es un buen indicador. Buen indicador. Lo que sí podemos mirar, que tú también lo dijiste, es ¿qué industrias han sufrido más? Porque esto no ha caído across the board. O sea, sí ha caído la mayoría de las cosas, pero pues esta plataforma que estamos usando para hacer el podcast, que se llama Zoom, pues este tipo de compañías mejoró. Las compañías que son supermercados están más a la arriba. Las compañías que tienen mucho evento online están más arriba. Ahora, las petroleras... Es una cantidad... No, ínfima de la economía. Pero ahora, las petroleras se escocotaron. El petróleo está sufriendo las caídas más grandes en la historia, más rápidas en la historia. En Estados Unidos el crecimiento mucho se debe al crecimiento del shale industry. Estados Unidos es el consumidor y el productor más grande de petróleo del mundo. Por lo cual, por un lado, esto le conviene porque ahora el petróleo es más barato y eso es el consumidor más alto. Es su propio petróleo. Exacto. Ese es el problema. Y lo segundo es que el problema es que la gente no lo está usando. Por lo cual, si tú me dices, porque la gente ya no está guiando, porque hay cuarentena, no están produciendo. Por lo cual, si estuvieran produciendo con una base de costo más barata, porque ahora el petróleo está a 20 pesos el barril, pues tengo más margen en los productos que estoy produciendo. Pero como no estoy produciendo, pues o sea, eso no funciona. Ok. So, básicamente, extrapolando lo que habíamos dicho, tratando de ver lo que pasa en el mercado y traerlo para acá ante la ausencia de datos económicos confiables en Puerto Rico, las gasolineras van a tener pérdida. O sea, nosotros no producimos gasolina, pero sí tenemos gasolineras. Pero no, y algo muy importante es que, por ejemplo, cuando la gente dice no, que el petróleo está bajando, por lo cual eso va a ayudar a la economía. No. Porque para que la economía mejore, tendría que yo estar consumiendo ese petróleo. Exacto. Pero como estoy metido en mi casa, no estoy consumiendo, no estoy produciendo, haciendo nada productivo, por lo cual no me ayuda. Y ahí tú diste en el clavo, no tienes nada que ahorrar de que valga el petróleo porque no estás usando la gasolina y típicamente usabas la gasolina para producir, para ir para tu trabajo, para hacer dinero. Y ahí es que está el problema económico. Ya pasamos el stock market, gracias a Dios, para mucha gente se desespera con estos temas, especialmente la gente que estudió finanzas. Yo conocí una persona que estudió finanzas y no sabía que era el Dow Jones y se graduó de la Universidad de Puerto Rico. En la última clase de producto que era beta. Imagínate. Pues, pero mírate esto. ¿Sabes? Que estudió finanzas, coño, que no sepa qué es beta, está complicado. Es la medida, para los que no saben, la medida de riesgo más común de acciones. Entonces, importante. Pues ya sabiendo esto, lo que dijo Carlos, de que obviamente no se está consumiendo, es súper importante. ¿Por qué? La economía es oferta y demanda. Ahora mismo tenemos un gran problema de demanda. La gente no está consumiendo, no está comprando muchas de las cosas que compraba en su día a día. Pero no es porque no tiene chavo, ni porque no quiere. Bueno, por lo menos el corto plazo no tiene Exacto, chavo. No, pero hoy. No, es bien diferente a otras recesiones que hemos tenido o a otros problemas económicos. Porque en el pasado, cuando la gente no sale a comprar, el gobierno lo que hace es que inyecta capital en los mercados, hace coger prestado más fácil, porque baja los intereses. Exacto. Y la gente, cuando los chavos son fáciles, sale y compra. O crea empleos ficticios, o sea, como se crearon en los años 30, que le pagaban a la gente por recitar poemas en la calle. Porque siempre y cuando yo le mande chavo a la gente compra. El problema ahora mismo es que no puedo ir al supermercado, que nada más puedo ir al supermercado, o sea, que no puedo ir a la barra, no puedo ir al hotel, no puedo ir a... Esto empezó primero que nada por el lado del turismo. Puerto Rico, como saben, 7% de la economía es el turismo. Aviones, cruceros, hoteles. Se está afectando la industria, por ejemplo, de la ropa, que el retail en Puerto Rico es una industria bien grande, que es lo que te venden al detalle. La ropa se está afectando, los mecánicos están sufriendo, las ferreterías están también. Entretenimiento, uno de los entretenimientos más grandes en Puerto Rico es el cine. Algo tan sencillo como Teatro Breve, que tenían una obra que estaba pegada. Sí. De momento, o sea, la obra no la pueden hacer por 2 meses. Pero en escala, tú sabes, ¿cuántas barberías hay? ¿Cuántas ferreterías hay? Salones de uñas, electricistas, mecánicos. Entonces, muchas de estas, cuando la gente deja de comprar, pues hay 2 lados. Está el lado de la gente que compra, que está bien, están ahorrando chavo entre comillas, pero esa gente le compra a alguien que es el que ingresa. O sea que esa persona
que era el barbero antes, ahora no tiene dinero, el ferretero no tiene dinero, el mecánico no tiene dinero, y cuando vienes a ver toda la economía se paraliza simplemente porque la gente no está recibiendo ingresos para poder gastar. Así que se vuelve un problema de demanda que sigue un círculo que se vuelve cada vez más grande porque cada vez hay menos dinero para comprar porque hay unos sectores interrumpidos en la sociedad. Y se vuelve bien interesante. Y de momento tú dices, yo no estoy gastando, chévere, pero tampoco estoy ingresando. Exacto. Y ahí es que está el problema. Y se vuelve bien interesante, y cuando digo interesante, ¿sabes? Es en el sentido académico de la palabra, porque no es feo. ¿No? ¿Estás grabando? Sí. Okay. No es interesante. Es que... perdí el hilo. Con un barbero deja de consumir, pero todavía paga la barbería. Exacto. Hay una deuda, hay unos gastos fijos. Exacto. Por lo cual no es solamente, estoy dejando de consumir, estoy dejando de ganar chavos, pero también estoy dejando de gastar en otras cosas yo, por lo cual estoy bien, pero mis gastos siguen ahí. O sea, los gastos fijos más grandes de la empresa, del lado empresario del barbero. Estoy de acuerdo. El negocio que es un autopart no está vendiendo piezas ni está bregando con el mecánico, pero sigue teniendo un inventario encojonado encima, que probablemente es en deuda, tiene que seguir pagando intereses, pagando el local, pagando cierto tipo de sus empleados, porque si no los paga por completo los va a perder, ¿sabes? La gente se va a montar un avión y se va a largar eventualmente. Y quizás pues, en esta no, porque esto está en todas partes, pero ¿sabes? No. Como que el problema es bien serio, porque puede cambiar bien rápido de un problema de demanda, de oferta y demanda, a un problema de que de momento no hay cash tampoco y la gente está atrás en los préstamos. Y se convierte en un problema financiero también. Se convierte en un problema financiero. Y fíjate, eso es bien importante distinguirlo de lo que pasó en el 2008. En el 2008 fue un problema más que nada financiero. Sí es cierto que había unas personas que no estaban, por ejemplo, ingresando lo suficiente para pagar sus hipotecas, pero fue un problema que inició con el asunto financiero que se estaban dando hipotecas. Me prestaron de más. Exacto. Y en la economía hay mucha gente que ha dicho que la economía es cíclica. Cuidado con eso. La economía no necesariamente cíclica. En Puerto Rico nosotros tenemos una economía que dependía de las 936, por ejemplo, y se cayó. Tú no puedes interpretar eso como un ciclo que va a volver porque ya las 936 se fueron. Y en Estados Unidos, por ejemplo, si tú ves la curva de productividad, que es el componente mayor de la economía, sigue para arriba porque cada vez se hacen las cosas más fácil, más rápido, más eficiente, con menos tiempo, con menos recursos. Hay más productividad, por lo cual hay ciclos dentro de la productividad, pero la productividad tiende a crecer tan rápido que no hay ciclos reales. ¿Dónde está el ciclo? El ciclo es que la productividad está así, la economía va subiendo, por lo menos el desarrollo económico, no lo que nosotros percibimos como economía. Pero en esos ciclos hay unas curvas que son la deuda. Los sistemas tienen deuda para el futuro. Quiere decir, tú vas al banco, yo sé que yo en una gráfica, en el tiempo voy a tener más dinero para pagar. El banco me presta porque en el tiempo, cuando yo haga una mejora de planta física en mi negocio, voy a tener más ingresos. Por tanto, hay un componente de deuda. Si el sistema tiene demasiada deuda, que fue lo que pasó en el 2008, había demasiada deuda en hipotecas que no se podía respaldar con una producción futura, el sistema quiebra financieramente. Y eso fue lo que pasó en el 2008, contrario a lo que está pasando ahora, que es un problema más que nada de demanda. Por eso es que tú ves que el Fed, aparte de que ya los intereses están lo más bajo que podían estar, por eso es que tú ves que el Fed no está, aunque sí está manipulando como normalmente lo hace con política monetaria de bajar intereses o de comprar activos, quantitative easing y todo eso, el Fed ya esas operaciones que en el 2008 funcionaron no están funcionando ahora de la misma manera porque no es necesariamente un problema de financiero y no es necesariamente sobre todo y ya llegaron a cero en los intereses. Y tampoco es un problema de trabajo, o sea, tampoco es un problema que la gente puede salir a consumir y nuestro mercado, nuestra economía se basa en consumir. En gran parte y nunca había pasado que esto pasara. Había pasado en guerras, pero Estados Unidos nunca, en la historia moderna, nunca ha pasado por una guerra. Quizás desde la Segunda Guerra Mundial, ¿sabes? Que la gente no saliera y con todo eso Estados Unidos siga funcionando, Latinoamérica siga funcionando, era Europa solamente que estaba frenado, ¿sabes? Como que ver el mundo entero en stop de cantazo es algo muy raro. Si quieren entender lo que Nick estaba diciendo, voy a compartir aquí mi screen, mi pantalla. Está este video en YouTube que se llama How the Economic Machine Works. Es de Ray Dalio. La persona... Pongan la gráfica ahí, no sé si la pueden conseguir. Sí, a ver si la consigo. Mírala ahí. Ahí tiene una gráfica de productividad. El tiempo y mira las deudas. Esa es la deuda que yo estaba hablando. Este es el long term debt cycle y el short term. Esta que él pone aquí es lo que Nick está hablando. Y esto es un debt cycle mucho más grande, mucho a largo plazo. Pero la productividad, como ven, sigue los que estén escuchando en podcast, mala mía,
Busquen el video. O sea, esto es el minuto 13, 12 del video, así que ahora mismo es 14. 1.14. Exacto. De 30 minutos que dura el video, que te va a explicar cómo funciona la economía. Exacto. Bien importante. Ok. Pues volviendo a Puerto Rico, porque estamos hablando de economía global, pero en Puerto Rico está pasando exactamente lo mismo que estamos viendo a nivel global. Así que las soluciones tienen que ser bien parecidas. ¿Qué hizo el gobierno de Trump para resolver, o qué está tratando de hacer el gobierno de Trump para resolver el problema? Tengo que decir que lo que está haciendo lo está haciendo bien. El Economic Advisor que tiene está on point. Fuera del Fed. Empezaron mal. Empezaron bien mal porque empezaron con las mismas técnicas del 2008 de tratar de comprar bonos, de comprar acciones, de dar bailout, empezando a dar bailout y a pensarlo, empezaron a bajar intereses. O sea, empezaron a moverlo como si esto fuera una crisis financiera regular, pero alguien en Casa Blanca empezó a pensar y dijo, un economista dijo, no, esto no es una crisis financiera, esto es una crisis de demanda. Y los mercados también se lo dejaron claro, porque él de momento dijo, pues voy a bajar los intereses por el 25%. Eso no es lo que hace por el 25%. Y el mercado hicieron, para abajo 8%. Sí. Pues los voy a bajar a 0. Y de hecho, bajan para abajo 12% más. Sí mismo, tú los escuchabas diciendo, Trump, escuche, alguien tiene que escuchar, esto no va a resolver el problema. Y de momento venían y compraban bonos, subían los bonos, la gente vendía. O sea, fue un desastre el manejo económico que tuvo Trump en las primeras 2 semanas. Y obviamente viene mucho porque ellos no sabían cuán complicado era el asunto, a diferencia, y trataron de minimizarlo, que vamos a hablar de eso. Eso es uno de los problemas en Puerto Rico. Volviendo a Puerto Rico tomó una decisión casi a ciegas de cerrar, siguiendo el trend global de cerrar los negocios. Y tiene una lógica. La primera lógica es que aquí no se están haciendo pruebas suficientes. Por tanto, yo no tengo idea de la magnitud de esto. Así que yo estoy peleando contra algo invisible. Y algo invisible que sé que se propaga bien rápido. Que se propaga bien rápido. Es lo único que yo sé. Eso que yo hago, cierro la puerta. Yo digo, bueno, pues vamos a paniquearnos ahora y yo no puedo criticar eso. Porque si no hay datos, pues eso es lo que tú haces. Y obviamente, pues la idea es cerrarlo 2 semanas. En 2 semanas se supone que la mayoría de la gente presente los síntomas. Así que básicamente ya tú sabes a dónde llevar los servicios médicos. Y el virus en Cuba creo que por menos de 2 semanas, ¿sabes? Creo que el ciclo es menor, por lo cual si no entras en síntomas bien fuertes, pues o sea, ya más o menos pasó lo peor y ya no estás bajo contagioso. La curva de contagio para entonces que el sistema de salud pueda coger la gente. Puede que esté totalmente mal en esto, perdón, yo no soy médico ni epidemiólogo. Pero oye, algo importante, lo más importante que tiene esto es que todo el mundo está pendiente, así que hay mucho research, hay mucha información. Si usted lee, va a encontrar las respuestas para las preguntas. Digo, yo no soy médico ni epidemiólogo, pero yo estoy seguro que yo fui la primera persona que te dije, esto va a ser un revolú y estamos actuando bien lento, probablemente en enero. Y bien estúpidamente. Y de hecho, tiene gente que es experto y médico recomendando CDC cuando el American Institute for Radiology dice que con CDC no se resuelve. Con CTs. Perdón, con CT no se resuelve. CDC, el CDC con CT scan no se resuelve. O sea que si usted lee, yo creo que a veces puede saber un poquito más que los médicos. De algo específico y leyendo otros médicos que son expertos en el tema. Las fuentes reales, no tampoco del papagayo y inventándose cosas. Y si alguien quiere una fuente bien precisa que coge las cosas y las lleva lo más arroz y habichuela posible y están bien organizados, Axios.com. Brutal. AXIOS.com. Esta gente son la gente más on point con la noticia y expertos en cosas. En Puerto Rico despertamos en esta nueva realidad. Los negocios se paralizaron, cerró el país completamente. Y te tengo que decir algo. Estados Unidos está cerrando los estados. Ahora mismo se está hablando de un lockdown federal. Hoy California anunció, creo que Pensilvania también. Pero esto está pasando. Y fíjate que el gobierno federal fue muy inteligente en adelantar las medidas de estímulo económico ya. No tengo la nación completa todavía en lockdown, pero yo voy a empezar ya a hacer mi estímulo económico porque yo sé que viene un problema económico. Yo diría que están siendo lentos en atacar el problema de salud y proactivos en atacar el económico. El problema económico. Porque Trump le tiene un montón de miedo a la economía porque él ve esto como que es lo que le va a costar en las elecciones. Pero realmente no, ¿sabes? Yo creo que si hubiesen actuado antes con la salud, igual que se hizo en Puerto Rico correctamente, y hicieran un lockdown más grande, pero aquí estamos las medidas económicas, sí, aquí esto es algo prioridad a la salud, pero olvidándonos de la economía, que para eso es este podcast que estamos grabando hoy, porque hay que tocar los 2 temas, porque cuando se acabe esta emergencia por el lado salubrista, vamos a tener un problema bien grande económico. Así que era importante empezar las medidas económicas
antes. O a la misma, mínimo a la misma vez. Correr las paralelas. Este delay. Ya llevamos una semana con el país paralizado y no tenemos medidas económicas concretas de parte del gobierno. Nada. Se intentó pasar esta semana. Algo que era peor. El miércoles fue esto. El proyecto del Senado. ¿Podemos ir a eso? Vamos ahí, porque esto fue un revolú. Por ejemplo, el proyecto del Senado es el 1538. Mira qué creatividad tiene. De la autoridad de Vargas Vidot. De la autoridad de Vargas Vidot, mira que es salubrista, lo cual pero no bien. sabe cero de economía. No puedo decir que sabe cero, pero aquí no demostró saber nada. No demostró que sabe nada de economía en este caso. Y me sorprendió la gente que lo apoyó. Era una medida que indefinidamente, que es uno de, yo creo que de los problemas más grandes. Hasta que se mantuviera el... ¿Cómo es que se llama esto? La orden ejecutiva. Que es indefinida, porque la orden dice... el estado de emergencia, perdón. Que es indefinido. Que es indefinido. Por tanto, indefinidamente le requería a los pequeños y medianos negocios y a todos los negocios, pero incluyendo a los pequeños y medianos negocios, que mantuviera todos sus empleados con sus nóminas mientras no ingresaban dinero. Y obviamente tú puedes ver esto como una medida que bueno que la gente va a seguir teniendo dinero, porque de nuevo, si aplicas este concepto de que es un problema de demanda, pues qué bueno que tengan dinero. Hay un pequeño problema. Si el negocio no ingresa nada y sigue pagándole dinero a los empleados, los empleados van a estar bien contentos, pero va a haber un problema. El negocio va a quebrar. El negocio va a quebrar y el empleado, en vez de una merma de ingresos o una interrupción de ingresos de 2 semanas, 3 semanas, ¿tú sabes cuánto va a tener de ingresos en el futuro? Cero. Cuando los negocios quebran, no se pagan a los empleados. Así que tú no puedes quebrar los negocios. Vas a crear desempleo en masa. Yo pienso que... Y cuando salgas del problema de salud, de momento los restaurantes no van a abrir. Los cines tampoco. Vas a llegar al mall y las tiendas van a estar cerradas. Tú explotaste tus pequeños y medianos negocios. Todos están en quiebra. Explotaste tu economía. Y no es algo de lo cual tú sales fácilmente, ¿sabes? Porque va a tener que todo el mundo entrar a las cortes de quiebra, a ver quién le debe a quién, reestructurar. Papá. Y va a ser un proceso tan largo que no va, tú vas a ir al mall y no va a haber tienda. Tú puedes tener el mejor negocio del mundo. Si tú no tienes liquidez, te fuiste. Tú te fuiste y no puedes pagar nómina ni nada. Y de momento, por eso, pero que no es como que, pues ya quebré, voy a abrir mañana de nuevo con el mismo restaurante. No. O sea, esto no es tan sencillo. Porque ya quemaste capital y para volver a empezar a operar te hace falta un capital de nuevo, porque tienes que poderle pagar a los empleados, tienes que poder comprar inventario y financiarlo, tienes que tener un suplidor que te traiga inventario y te lo financie y te financie. O sea, es como que la economía es mucho más compleja y hacer algo populista como vamos a darle chavo a la gente a costa de los empresarios que todos tienen chavos, porque estos tipos todos tienen Porsche, tienen Range Rover y viven en Dorado. Que muchos de esos Range Rover se compraron con deuda y que esos Porsche y esas casas se compraron con deuda, que fácilmente cuando el negocio quiebre, también se va a reposeer y se va completo. Nada y se quedan sin empleo. O sea, no hay maquinita de los huevos de oro. Y yo sé que va a haber gente viendo esto, específicamente viéndolo, y van a decir, estos dos blanquitos, pendejos. No, pero déjame decirte algo. O sea, aquí ninguno de nosotros estamos cobrando ahora mismo porque nosotros los dos somos service providers. O sea, es como que tú y yo ambos somos empresarios, pero no tenemos empleados. O sea, esto no nos afecta porque nosotros no tenemos empleados. Afecta que el país quiebre. No, por eso, pero nos afecta en el sentido que nosotros bajo esta crisis no cobramos. Sí, igual que los empleados. Igual que los empleados. O sea, nosotros estamos viviendo con lo que tenemos en el banco, con lo que, pero que tampoco, o sea, nosotros no venimos de familias ricas, así que no es como que nosotros estamos aquí sentados como los niños de chavos de por ahí diciendo, no, que eso es problema de los pobres. No, o sea, nosotros lo entendemos. La cosa es que yo quiero que cuando llegue mayo 15, yo tenga un negocio a quien darle servicio. Pero es que el mejor interés para la gente asalariada. Exacto. O sea, no es una cosa, ¿cómo te digo? No es una cosa que... Tienes que hablar al micrófono, papu. No es una cosa que yo te diga, esto es o elijo entre los empleados y los empleadores. Te estoy diciendo que si uno quiere salvaguardar el ingreso de los asalariados, no puedes explotar al negocio que le da empleo. O sea, no lo puedes desaparecer, no lo puedes dejar sin cash, porque no tiene ingresos. Ok, pero vamos a hacerle el favor. Si el gobierno quisiera atemperar esta ley de manera correcta, bien fácil. ¿Cómo se hace? Pues bien fácil. Primero que nada, el proyecto está bueno, tiene un fin loable, pero hay dos cosas que tenemos que aprender del gobierno federal. El gobierno federal atendió los dos a la vez, al asalariado como al pequeño y mediano comerciante. Lo primero que yo diría, antes de que entre al proyecto aquí, lo primero que hay que hacer es que la comisionada residenta se meta en el Congreso, en su que esté trabajando con su equipo y averigüe si esas cosas que están haciendo a nivel federal nos aplican. Eso es lo primero. Porque si aquí van a llegar $1,200 por persona,
Pues esos chavos ya el gobierno de aquí sabe que ya sabe con qué contar. No te vayas tan lejos, Edgardo. Pero para mí es absurdo el que se está hablando de esto. Aquí están haciendo una ley y nadie del gobierno y nadie de la comisión residente y nadie sepa exactamente qué es lo que nos toca a nosotros y qué no nos toca. Te estás yendo, yo creo que muy lejos. Le estás pidiendo demasiadas peras al olmo. Mira si son incompetentes en el tema económico y si han sacado de menos. Yo le doy de menos. Le estoy dando beneficio de la duda que... Estás dando como 5 puntos de más. Le estoy dando de más en el manejo económico de esta crisis. Que SBA aprueba un reglamento, es SBA, Small Business Administration, que es la entidad federal que se encarga de financiar y de ayudar a los pequeños y medianos comerciantes de todo Estados Unidos. SBA aprueba un procedimiento expedito para que los estados, porque antes era por regiones, ahora dice, si en tu estado consígueme 5 casos de business interruption y yo te hago un proceso expedito. Al sol de hoy, desde el cierre, ¿cuántos días llevamos? Va el domingo, van 5 días. Todavía Puerto Rico no está en esa lista. Y ya tú tienes. Y eso era para el lunes, mi hermano. Claro, eso el lunes lo firmaron. Claro, y entonces, y tú ves a la misma comisionada residente diciéndole, gobierno de Puerto Rico, ¿qué está pasando con ustedes? Esto, y lo que hace el SBA, para explicarle, lo que va a hacer el SBA es que por tu interrupción de negocio, te da un dinero a un interés bien bajo y garantizado por el gobierno federal para que mantengas tus operaciones. ¿Tú quieres que nuevamente, el barbero con la barbería, claro, ahora puede coger un préstamo. Que lo va a tener que repagar, que no es perfecto, estamos de acuerdo. Está bien, pero puede coger 10, 15 mil pesos. Claro, le das liquidez. Tenerlos del lado de acá, seguir pagando su renta, ayudar con alguito a sus empleados para que se mantengan vivos. Eso es así. Y quizás no te puedo pagar lo mismo que te pagaba antes, pero te pago algo. Y yo tengo chavos para vivir. No se va a hacer hasta que se acabe el problema y poder revivir. Eso es lo que está pasando. Que dentro de 2 meses a esa persona también va a haber que ayudarla porque ahora tiene un préstamo de 10, 15 mil pesos que antes no tenía. Pues sí, no es perfecto. Pero es que hay muchas medidas. O sea, esta es una de las medidas que no nos cuesta nada, que es dinero federal, dinero gratis, que nosotros, por incompetencia, no estamos moviendo. Que aún si quisiera pasar esta ley estúpida y hacer que le pagaran los salarios pues, así completo todo el mundo, pues haría esto para que para el menos puedan coger prestado y pagarlo. Contigo con eso está complicado. Exacto. Pero, porque no estás devengando ningún ingreso. Ok, por un lado, pues aquí no estamos para criticar nada más. También estamos para dar ideas y propuestas concretas. Por un lado, tienes los SBA que tú puedes resolver gran parte del problema. Por el otro lado, la misma ley que ya se derogó porque era simplemente estúpida y todo el mundo en los medios, cuando la vio, reaccionó y dijo: esto yo no sé a quién se le ocurrió. Y tomó como 15 segundos. Y murió. Para mí fue una movida politiquera. Una movida con los empresarios en años de elecciones, con los asalariados, que en números son mucho más grandes que los empleadores, para dejarles saber, estoy contigo, ay, no me la aprobaron. Eso es todo lo que yo pienso. Yo no puedo decir que es solo por ignorancia, porque hay gente muy inteligente. Pero vamos a tirarlo aquí, mira, mi hermano. Batia, ¿qué hizo? Y Nadal. O sea, los dos muy inteligentes, saben de estos temas económicos y apoyaron la medida. Para mí es una movida politiquera. O sea, exacto. O sea, yo genuinamente con alguien como Eduardo Batia, que está corriendo para gobernador, y que claramente es una persona que sabe del tema, mi hermano. O sea, si hay alguien que sabe economía en el gobierno, es Eduardo. Su papá es economista. O sea, su papá sentó la Fundación Económica de Puerto Rico, Juan Muñoz. Y tú vienes y votas a favor de esto así. O sea, ¿qué tú estás haciendo? O sea, vamos, así es que vas a gobernar. O sea, y mala mía, o sea, nosotros trajimos aquí y todo cool, pero es que tienes que gobernar. Con esto yo gano votos. Mira, yo creo que tú ganas más votos explicándole a la gente la verdad, que es que se van a quedar a largo plazo sin empleo. Si votas por esta medida, a tú votarle para que en un papel aparece que estás a favor. Y vamos con eso que ganó votos. O sea, si hay alguien en este país que busca votos como que los busca, es Tomás Rivera Chats y fue el único que votó en contra. No fue el único, pero... Sí fue el único, porque hubo como 4 abstenidos. Y otra pregunta, ¿cómo tú te abstienes en un proyecto como este en este momento? ¿Qué tú tienes mejor que hacer en tu vida? Si eres senador de Puerto Rico en medio de esta crisis, que ir a votar para esta medida. Pero mira, la medida no tenía que morirse. La medida podía ser enmendada, pero obviamente... Está siendo enmendada, de hecho. Requiere. Sí, pero murió políticamente, por lo menos en los medios. O sea, fue como que, ¿qué rayo tú estás haciendo? Y la medida puede ser enmendada de esta manera. Primero que nada, ya yo sé que los empleadores no van a tener fondos ilimitados para pagarle a sus empleados. Eso es obvio. Quizás los más grandes, pero sobre todo las pequeñas y medianas empresas no lo pueden hacer. ¿Qué se está haciendo en otros lugares y en otras jurisdicciones? Ok,
Yo le ofrezco, no le obligo. Le ofrezco al empleador que obviamente tiene un interés de quedarse con sus empleados. El empleado, lo que la gente aquí no entiende es que si hay uno que otro jefe que es un HP, o sea, que no se quiere para nada, que es un explotador. Pero la mayoría de los empresarios entienden, la mayoría de los empresarios entienden que si su empleado no tiene para vivir, ellos no pueden trabajar de manera correcta. Y ponte a pensar, tú de verdad, tú quieres echar a la calle a tanta familia. No. Y nadie quiere hacer eso. Y entonces, pero obviamente estás dejando de recibir ingresos. Pues, ¿qué pasa? Lo que están haciendo otras jurisdicciones, y eso lo habló Juan Zaragoza con Jay, es que de hecho está corriendo para senador, muy inteligente, se opuso a la medida y dijo, mira, lo que sí podemos hacer es buscarle dar un crédito a esas compañías que decidieron mantener a sus empleados aún con la interrupción de negocio. Fíjate que no lo estás obligando a tener los empleados. Le estás diciendo, si tú lo haces, yo te voy a recompensar con un crédito dólar a dólar. Quiere decir que si el empleado te costó $5,000 o $2,000, depende del empleado, al mes, pues yo te voy a dar ese mismo crédito para lo que tú me tenías que pagar en las planillas al final de año. Eso está excelente. Ahora, mucha gente te va a decir, pero es que nosotros no tenemos dinero para eso, que es uno de los grandes problemas. Porque a diferencia de Estados Unidos, que tiene la facultad de imprimir dinero y de coger prestado, hasta unos niveles por encima del GDP al 0%, al 0%. Y al 0% que ya mismo le pagan por coger prestado. Y eso es un tema para el otro podcast. Pues entonces ellos lo pueden hacer. Puerto Rico no tiene línea de crédito porque estamos en quiebra. Y Puerto Rico no controla su moneda ni imprime dinero. Así que Puerto Rico tiene unos recursos bien limitados presupuestariamente para hacer esto. Y no queremos hacerlo. O sea, el que venga aquí a decir, si lo hiciéramos, podríamos hacer esto. No queremos hacerlo. Hay un podcast que nosotros le dedicamos que se llama Moneda Puertorriqueña, que lo pueden buscar. Ahora, mira esto. Vamos a decir que en Puerto Rico sí lo queremos hacer. Que yo pienso que lo debemos estar buscando hacer. Hay unos dineros que están reservados, son como $9 billones que están reservados para los bonistas, para pago de intereses y principales acumulados por el state. Bien importante, hay que ya reunirse con la Junta de Control Fiscal y con la jueza para decirle, yo quiero usar ese dinero. ¿Por qué? Si yo no uso ese dinero para salvar mi economía, después yo no le voy a poder pagar a los mismos bonistas. No le voy a pagar nada. No le voy a poder. De hecho, hay que tener 2 reuniones. La primera es, déjame usar ese dinero ahora. Porque yo tengo que poder incentivar la economía ahora, mantenerla viva, para después tener cash flow, tener ingresos futuros para poder pagarle a los bonistas en el futuro. Exacto. Y lo segundo es, ¿te acuerdas de esos acuerdos que hicimos hace 2 meses? Hay que renegociarlos porque mi hermano, eso no puede pasar porque el mundo cambió. Demasiado. Estoy de acuerdo contigo. Así que el mismo proyecto del Senado, con otras medidas no tan locas y... Ahora, dentro de eso que tú estás diciendo, la idea de Zaragoza es bien buena. O sea, es loable porque mantiene gente trabajando, se le incentiva a las empresas. El problema es que a corto plazo muchas de ellas van a coger un cantazo de cash flow que como quiera no pueden mantener. Todo el mundo la va a coger. Sí, no, pero una forma más fácil sería, mira, pues el gobierno, si ya tiene acceso a esos 9 billones, porque la cosa es que el gobierno tiene que dar crédito, porque ya tiene acceso al cash, el cash está en los bancos. Lo único que tiene que coger es un release de parte de la jueza y de la junta para poder accesarlo. Pero espérate, eso es para en matemática de 1 a 1 llegar, pero el gobierno de Puerto Rico puede tomar una medida de emergencia. De decir 1.5, 1.10 para que pueda cogerlo prestado. Mira, yo acabo de coger un cantazo económico por el lado del coronavirus. Tú tienes unos planes fiscales, juntas, chévere con esos planes fiscales y con el presupuesto aprobado, pero esos números cambiaron. Yo tuve que dar un crédito. Por tanto, este año, el presupuesto que tú tenías en el plan fiscal de 900 millones de pesos, este año lamentablemente van a tener que ser 6. El presupuesto, porque yo voy a dejar de devengar de esos individuos por ese crédito. Y arréglatelas como tú puedas, junta. Sí, y yo como que ya tengo que gastar los 9 millones el año que viene. Claro, eso es lo que te estoy diciendo. Pero tú arréglame los números, o sea, tú puedes forzar. Pero también podemos coger el cash ahora, que es más proactivo para los empresarios. Es que para poder accesar los cash, el cash está en unas cuentas especiales. Sí, o sea, tú necesitas un procedimiento con la corte de quiebra. Eso no está fácil. Banco, dame los chavos. Yo estoy claro. O sea, estamos claros. Es más fácil darle el crédito. Sí. Y después, cuando nos toque terminar y cerrar el año fiscal, que la Junta diga, mano, aquí no están los chavos. Estoy de acuerdo, pero dentro de la situación actual, o sea, momentos especiales permiten cosas especiales. No, pues estoy de acuerdo. Por lo cual, llegar a donde la jueza con un petition como este y que sea aprobado, o sea, hacer el intento lo tenemos que hacer. Sí.
yo haría el intento de sacar el cash, de que me digan, mira, aquí tienes 2 billones, puedes retirar 2 billones de eso. O sea, hay que ser un poco serio, porque yo pienso que legalmente es imposible. O sea, sin que la jueza... Pues ¿qué te dije? Vamos a la jueza. Pues, fue lo primero que te dije. Hay que presentarse a la jueza. O sea, hay que hacer el proceso porque podemos hacer los dos procesos a la vez. Eso. Hay que hacer las dos cosas a la vez. Por eso, o sea, pero la más efectiva es insertar cash a la economía. Completamente. Porque cuando le digo a un negocio, no pague ahora, paga ahora tú, porque yo te doy un crédito al final. El negocio como que está perdiendo cash flow y está perdiendo capital. Sí, así es. Y en Puerto Rico falta capital. O sea, en Estados Unidos eso funciona genialmente, pero en Puerto Rico que no hay capital. Pues mira, es bien difícil. ¿De dónde yo voy a sacar los chavos? O sea, por eso. Ejemplo, yo lo hago con crédito, dándole un crédito, chévere. Yo lo saqué del fisco del año que viene, pero caramba, si lo puedo sacar de una fuente líquida, que ya está. Exacto, y mantengo la economía, porque todo nuevamente es para que los bonistas puedan cobrar algo en el futuro. Porque si destruimos la economía hoy, al igual que los empleados no van a tener trabajo, nadie va a tener. Los bonistas no van a tener chavo. No van a tener dinero. Eso es así. Hay que entender. Próxima cosa, que para pasarle a la próxima cosa que se puede hacer, y está escrita aquí, pero se tiene que mejorar. Aquí hablan de una moratoria a los pagos de bancos, a las rentas, que no puedan sacar gente por no pagar renta de su apartamento, ¿sabes? Ciertas cosas que yo creo que en un momento como este es clave. En Italia hicieron lo que se llama un bank holiday, que es que le pusieron una pausa a todo. Mira, pagan el sistema bancario. Aquí con el huracán María. Exacto. Las moratorias de los pagos, porque de nuevo la gente no está ingresando, pues entonces vamos por el lado del gasto también a controlarlo. Una cosa es darle chavo a la gente, pero si yo también le bajo los gastos, porque ya no tienen que pagar la tarjeta de crédito, no tienen que pagar la casa, no tienen que pagar el carro, no tienen que pagar el agua ni luz, pues les estoy dando un alivio por ahí también, ¿me entiendes? O sea, como que hay... Y es un balancing act. O sea, yo quizás puedo no tener que mandarle tanto chavo a las personas, no afecto a las empresas, porque le bajé el gasto. Ahora, tenemos que estar conscientes de que esto afecta a la industria bancaria. Porque los bancos no es como que, pues dejo para el banco y el banco está bien. No, el banco de momento tiene, porque a nivel federal no se ha hecho nada todavía. Sobre el FDIC, que asegura a los bancos, la mayoría de los bancos en Puerto Rico, cuando la persona lleve 30 días delincuente, aunque en Puerto Rico le dicen, hey, esa persona está bien, no puedes hacerle nada. A nivel federal, ese banco tiene que coger esas cuentas y ponerlas en delincuente. Tú no quieres quebrar un banco. Y poco a poco van a tener que empezar a cambiar su de capital, por lo cual esta medida no puede ser ilimitada. Se tiene que activar en un momento específico de manera estratégica. ¿Sabes? No podemos, coordinación con el gobierno federal. Exacto. Y no podemos gastar todos los bullets antes de cantazo, como hizo Trump. ¿Sabes? Trump cogió y bajó los intereses a cero tan rápido que se quedó sin balas. Si tengo que hacer algo en el futuro, no puedo. Quizás nosotros digamos, mira, usar esta medida de del Bank Holiday es bien efectiva, pero si los puertorriqueños van a entrar en los 1.200 pesos estos de Trump y vamos a hacer algo para que los negocios puedan pasarle chavo a las personas y seguir pagando parte de los salarios, pues a corto plazo, quizás en las próximas 3 semanas, la persona promedio no tiene un cash crunch. O sea, no tiene una falta de cash. Por lo cual yo puedo aguantar esto un mes más y hacerlo en mayo en vez de hacerlo en abril. Y quizás no lo tenga que hacer y no tenga que afectar el sistema bancario. O sea, no podemos empezar a tirar todas las balas a lo loco de cantazo. Tenemos que aguantar las balas, utilizarlas de manera estratégica, ver lo que el gobierno federal está haciendo. Y para eso nos hace falta que las personas que están trabajando de Puerto Rico en el gobierno federal hagan su trabajo. O sea, y lo comuniquen, porque el que lo dejen interno con su partido no sirve de nada. O sea, aquí hay que comunicarlo al pueblo. Y te digo, o sea, esta emergencia demuestra de nuevo la urgencia de tener un economista en jefe, economista de verdad, en el gobierno de Puerto Rico y, sobre todo, una oficina en la legislatura que dé research económico y que traiga a la legislatura y lo haga entrar en razón y le traiga datos a la legislatura y que le diga cómo manejar el asunto, porque sabemos que claramente el criterio económico no es un criterio que nosotros los puertorriqueños estemos usando para elegir a nuestros líderes. Debería serlo, pero no lo es. Ante esa realidad, pues ya hay que empezar de manera ejecutiva a nombrar y a crear unas estructuras
de asesoría económica, que no es un asesor guachapita. No, tiene que ser el GAO, o sea, tiene que ser una asociación GAO, independiente dentro del gobierno. Y sobre todo porque no siempre podemos estar toda la vida replicando lo que hacen los federales, porque los federales cometen errores también, y viste que cometieron errores. Se está cometiendo errores por montones, por falta de funding principalmente, y porque pusieron a Normal a dirigirlo, igual que en Puerto Rico. En Puerto Rico ponen a Normal a la enésima potencia, porque es un criterio político con el que se nombra. O sea que hay que empezar a tener seriedad. Y creo que hace falta, y la gente tiene que reconocer ya, que hace falta realmente instituciones económicas de research y de acción. Y empresariales también. Le hemos tirado al gobierno aquí por montones, yo particularmente. Pero ¿dónde están los empresarios, mano? O sea, el coronavirus empezó hace más de un mes. Los empresarios no estaban hablando de esto. De momento la gobernadora sale y cierra todos los negocios, y los empresarios gritaron un poquito por aquí y por allá, y me pueden decir, no, internamente hicimos esto y sacamos un memorándum, pero si el pueblo no se entera, si no están en los medios, si no tienen espacio en los medios constantes. Y probablemente había que como quiera cerrar. La pregunta es, de acuerdo. ¿dónde están las medidas económicas que pero ¿dónde están los industriales y los grupos medidas económicas reales? Proactivamente proponiéndolas. Yo no voy a dejar que el gobierno salga a lo loco. O sea, si tú miras Small Business en Estados Unidos, la Asociación de Small Business, esa gente proactivamente saca research. Exacto. Y lo publica y tiene medios y se encarga de que se cubran. Sí. Aquí lo único que hace... Aquí saca una columna de vez en cuando y el que la lee. No, pero... y el sector financiero activa cuando se trata de sus intereses personales, los activa bien rápido. El problema es el sector de los negocios en Puerto Rico. Brincaron cuando pasó la ley. Pero hay que ser proactivos, hermano. O sea, ya no podemos seguir con este cuento de que no, porque yo me meto en el gobierno opera solo, yo me encargo de mi negocio. No, mira, ¿sabes? Vamos a hablar bien claro. La industria privada tiene que financiar un programa en WKQ para tener gente de financieros y económicos hablando de verdad de estos temas. Que no sean solamente personas que están hablando de temas sociales ni de derechos. O sea, si lo queremos hacer, tenemos que hacerlo bien. O sea, sí, el hacer un memorándum y un research y dejarlo interno no funciona. Mira, otra cosa que yo creo que hay que discutir es el asunto del impuesto alimentario. Y de WKQ, pero también en Telemundo, en Guapa, en Univisión. Tiene que haber, tenemos que insertarnos en el mundo entero. O sea, los negociantes no podemos seguir simplemente... y tenemos que ya dejar la cosa esta de que son los negociantes los que están hablando, son los economistas los que están hablando. No, el país sufre las consecuencias económicas. Eres tú que estás en tu casa, vas a sufrir las consecuencias económicas de lo que esta gente son incapaces de manejar. Tú eres el que te vas a quedar sin dinero. Tú eres el que te vas a quedar sin empleo. Tú eres el que te va... O sea, esto no es de lo que dicen los economistas. Usted tiene que entender estos temas para que usted sepa cómo le va a afectar a usted en su bolsillo, qué es lo que le conviene a usted, qué es lo que no le conviene a usted. Y nos puede escuchar a nosotros, pero también busque lo que se está haciendo en otros lados y busque la lógica detrás de todas las cosas. Mira, la aspiración que hay muchos países que tú vas y es parte de la vida cotidiana de las personas hablar de la economía, hablar de presupuesto, hablar de cómo funciona el gobierno, no para criticarlo políticamente como pasa en Puerto Rico, entienden, sino porque hay un entendimiento y saben que es lo mejor para ellos y por tanto actúan sobre eso. Yo había visto esto en Argentina. Yo lo vi en Suiza. Yo fui por accidente a Suiza por 2 días. Accidente completamente porque es caro de avicio y yo no lo sabía. Y yo estaba, me salió barato el pasaje y supuestamente era Airbnb, pero no fue así. Cuando hiciste el cambio de moneda, dijiste, ¡ey! Ahí aprendí de moneda. Y yo veía que, por ejemplo, yo había estado en España, un viaje de estudiante con mi primo. Y yo cuando fui para allá le decía a la gente, mira, yo soy de Puerto Rico. Ah, Costa Rica, qué bien. No sabían nada de lo que estaba pasando en Puerto Rico. Yo voy a Suiza 2 días. O sea, de un día para otro. Y yo le digo, sí, yo soy de Puerto Rico. La gente me ponía la mano en el hombro y me preguntaba, oye, ¿y tú tienes trabajo? Yo sé que el desempleo es tanto allá. ¿Y cómo está el sector financiero? Y yo, o sea, no solamente que tú sabes de tu país. Que sabes del resto del mundo. De mi país. Entonces, donde yo me quedé en un share bedroom. Yo compartía casa con una familia. Son gente bien open. Entonces, ellos vivían abajo y yo estaba arriba. Pero, era como un Airbnb, pero de la casa. Pero compartido, los de verdad. Por eso era más barato. Y cuando yo yo me quedé toda la noche hablando de economía con la señora, y la señora era una realtor también, para colmo. Era corredora de bienes raíces, y ella me hablaba, no, nosotros vamos a votar por esta medida que regula los precios de qué sé yo qué rayo, pero eso no nos gusta porque tiene este otro efecto adverso. Y yo, ¿tú eres economista? O sea, ¿de dónde tú?
Y mano, me encantó, y mi aspiración sería que Puerto Rico llegue a ese nivel de madurez democrática, de que la gente sepa de dónde salen sus chavos, de dónde salen sus propios chavos y con lo que viven y cómo pueden mejorar su situación económica a nivel de país completo. Allá, el menos que se gana 40,000 pesos al año. Pero es precisamente porque saben de dónde vienen. Exacto. Y saben las medidas que tienen que tomar cuando el gobierno los está cogiendo bobo, cuando están gastando chavos en cosas que no son. Se vuelve perfecta. ¿Tú sabes dónde más es así? ¿Dónde? En Irlanda. También. O sea, por eso nos están comiendo los dulces. Y me lo dijo Jorge, ¿sabes? Jorge me dice, mira, yo fui allí y de momento el taxi que cogía Jorge Rodríguez, sí, de Pasif, me dice, cuando el taxi que yo cogía del aeropuerto a la planta, el taxista me hablaba y el tipo sabía de lo que me estaba hablando. O sea, ¿Y me se decía, gana buenos chavos? Y me decía, no, porque estamos dando estos incentivos, qué sé yo, pero es para esto y esto y esto. Y Jorge le dijo, bueno, pues quizás ahora haciéndome el cuento, quizás este taxista que le gusta este tema. Pero me dice, volví a ir al país y volví a ir al país y volví a ir al país. Y me pasaba lo mismo con el taxista, me pasaba lo mismo en el restaurante, me pasaba lo mismo en... Pero la gente entiende. No es casualidad que nos están pasando... Y por eso, en el 2010, en el del 2008 al 2010, cuando la economía se estaba cayendo, el primer ministro de Irlanda pudo salir y decir, vamos a tocar la banca, vamos a meter pesos banqueros que hicieron daño, pero la industria farmacéutica, que es el motor económico de aquí, la vamos a seguir tratando como la hemos tratado hasta ahora. Vamos a hacer todo lo posible para que crezcan. Y la gente no se fue en rebeldía porque entendían que ese era el motor económico. El motor económico, fíjate que el problema no es el motor. El motor económico de Irlanda son las farmacéuticas. El motor económico de Puerto Rico son las farmacéuticas. 30% de la economía, 30% del presupuesto. Y la diferencia de un país rico y de un país quebrado es cómo utiliza esos recursos que vienen de esa industria. Para que tú veas en los últimos 10 años, Irlanda añadió la misma cantidad de industria farmacéutica que Puerto Rico tiene ahora. Pues la economía de la industria farmacéutica en Puerto Rico es de alrededor de $10 billones. Generan, ¿sabes? Como que entre assets, en activos, tienen activos. Irlanda añadió $10 billones en los últimos 10 años. Hablando de eso, vamos un momento. Yo quería hablar del impuesto de inventario, pero vamos a dejarlo para después de esto. Hablar de todas las crisis, surgen unas oportunidades. Y ahora mismo, después de un movimiento que está pasando en Washington y que está pasando en los mercados financieros y en los medios estadounidenses, se está planteando la idea de utilizar a Puerto Rico como un hub o un centro de producción de farmacéutica ante la realidad que destapó el coronavirus de que las producciones que antes estaban en India y que estaban en China pues se detienen y le causa un problema a Estados Unidos no poder tener esa industria farmacéutica funcionando para producir los medicamentos para tratar la enfermedad. Así que se vuelve para Estados Unidos un asunto de seguridad nacional, de que quieren tener las farmacéuticas en suelo americano. Y el supply, porque muchas veces la farmacéutica está en Estados Unidos, pero el químico base que se utiliza para este reactivo viene de China, el 80%, y el otro 20% viene de India. Exacto. Y entonces surge todo este tema y de momento ves a políticos hablando de él, de momento ves a los comentaristas y todo el mundo se envuelve en esto y dice, pues esto es tremenda idea porque ahora, y sale así mismo en Forbes y sale así mismo en el New York Post, creo que fue, sale incluso quien escribe es el cuerpo editorial del periódico en su sección de opinión, o sea que es el mismo periódico escribiendo y Forbes la misma historia. Ellos diciendo, mira, pues la manera más clean de hacerlo es llevándolo a Puerto Rico porque Puerto Rico lo puedes tratar contributivamente mejor. Aparte que ya tienen una infraestructura, ya tienen experiencia en esto, tienen su acervo de ingeniero y toda la cuestión. Y lo que tienes que reactivar, volver a prender las máquinas que estaban apagadas por 936. Y a todo el mundo se le explotó el cerebro. Ahora bien, aquí es que va donde yo digo que hace falta, porque esto no va a pasar por inercia. Si bien es cierto que Estados Unidos lo puede provocar, pero en Puerto Rico tenemos que hacer ciertas vamos a darle empujoncito, Country, vamos a comerle las cosas para que sea más rápido. Lo que tú dices, sí. No, y entonces, otra cosa, yo estaba viendo CNBC el otro día y hablan de este tema en televisión nacional y le dedican, qué sé yo, 15 minutos y mira lo que pasa. Está el comentarista hablándolo. O sea que ya tengo 3 medios bien importantes. Forbes, New York Post y ahora se está hablando en CNBC. Y Trump ve CNBC. Sí.
Sí. O sea, si llegamos a Fox, ya ganamos. Todo el que ve. No, y de hecho tiene apoyo. La medida tiene apoyo republicano también. O sea, que tenemos un chance de verdad de volver a reactivar la economía de Puerto Rico con farmacéuticas. Y el que quiera saber cuál es el poder de las farmacéuticas en Puerto Rico, piense esto. Tú tienes 10 farmacéuticas en Puerto Rico que te dan $2 billones para el presupuesto por ley 154. Un presupuesto de 9. Un billón adicional en impuestos regulares. En impuestos regulares. So, tú tienes un tercio de tu presupuesto, 3 billones, que es todo el presupuesto de educación más la mitad del presupuesto de educación si fuéramos a hacer el doble. Y es el equivalente a todos los impuestos que pagamos todos nosotros en nuestras planillas. So, explica eso bien. Sí. La industria farmacéutica sola paga lo mismo que todos los otros puertorriqueños pagamos en planilla de ingresos. 10 compañías. Si tú traes 20 compañías, aquí nadie tiene que pagar impuestos. Lo que te dije, Irlanda añadió la misma capacidad que tiene Puerto Rico en activos en industria farmacéutica en los últimos 10 años. Si nos llegamos a explicar esos 50-50, en vez de 3 billones, hoy tendríamos 4.5 billones en ingresos en Puerto Rico. Bueno, así mismo es. Lo cual sería un presupuesto de 15% más. Y todo este problema de deuda se acabaría, mi hermano. Bajarle las contribuciones a la gente, pudieran mejorar el sistema educativo, darle más fondos. Aunque realmente con los fondos que tenemos, si los utilizamos bien, muchos países hacen sistemas de gobierno. No magia, hacen buenos sistemas de educación. Pero, anyways. Pero lo que te quiero decir es la importancia de esta industria. O sea, es una industria que trae una cantidad de dinero en presupuesto al país, más una cantidad de empleo. Aquí en Puerto Rico, con las 936 con la salida, se perdieron 140,000 empleos bien pagos, a 60,000 de promedio. O sea, cuando esa otra. El salario promedio es como $67,000. Toda esa gente gastando dinero en la economía. Hay más de 60,000 empleados en la industria. Eso es así. En una industria que no puede fallar, no tiene interrupciones. Imagínate aumentarle 10, 15%. O sea, tú creas 15,000 empleos de $60,000 mañana. Eso es cambiar la historia. Eso es que esta generación de ingenieros de Puerto Rico se quede en Puerto Rico. Por tanto, y no solo eso, todo el dinero que vas a tener para obra pública y todo el dinero que vas a poder bajar en contribuciones y toda la producción que va a tener le vas a poder pagar a los pensionados. Claro, resuelven muchos problemas. Resolvemos el problema económico. Pero hay que hacerlo pasar. Pero mira, para hacerlo pasar, y era lo que te estaba diciendo, en los medios, en CNBC, ya lo fueron a discutir después que pasó el artículo de Forbes y de New York Post. Y lo fueron a discutir. Y fíjate que el que estaba hablando era una persona bien importante en la industria farmacéutica. Y él dice, fíjate que cuando le hablan del tema de Puerto Rico, él dice, bueno, es que lo que pasa es que esta interrupción que tenemos por el coronavirus se parece a la interrupción que tuvimos en Puerto Rico con el huracán. O sea que básicamente el tipo te dijo, mira, no pienses en eso porque este problema pasa incluso más frecuente en Puerto Rico que en China. En China lo estamos viendo ahora, en Puerto Rico está pasando con los huracanes. Entonces, es imposible yo ir al Congreso de los Estados Unidos políticamente, como muchos pretenden, a decirle, no, Congreso, dame las farmacéuticas para atrás, cuando el Congreso va a decir, bueno, yo traigo las farmacéuticas para suelo americano para no tener riesgo en la cadena de distribución. Los riesgos los tengo igual en Puerto Rico con el sistema eléctrico que ustedes tienen y el problema de transportación. De acuerdo, ahí hay dos argumentos buenos. Yo hice un podcast de este tema específico. Salió el martes, pero la columna salió el lunes. La columna también salió el martes, salió el lunes en El Vocero. Se llama Baby Boomers, Millennials versus Baby Boomers. Escuchar el podcast en El Vocero, en la página del Vocero. Es con Manolo Sidre y sale todos los lunes. Pero la cosa es que hicimos un podcast esta semana de este tema, hablando de los supply chains. Una cosa bien importante es que esto le va a enseñar al mundo que toda tu producción no puede estar en un sitio. Eso es así. Y eso incluye a Puerto Rico. Sí. O sea, aún para Estados Unidos, el tú decir, toda mi producción va a estar en Nueva York. O toda mi Indiana, ¿no? Toda mi producción va a estar en Indiana. O toda mi producción va a estar en Atlanta. No. O sea, no puedes tener toda tu producción en un sitio. Porque cuando pasa algo. Cualquier cosa que pase, que ya sabemos que puede pasar. Y nos seguimos dando cuenta. Y el global warming y todo este revolú va a seguir haciendo que pasen cosas más frecuentemente. Pues no puede estar todo en un sitio. Por lo cual decir que vamos a traer toda la producción a Puerto Rico de un producto no es cierto. Ahora, por lo que tú venías es Puerto Rico tiene que empezar a coger el dinero que tiene disponible, quizás de esos mismos 10 billones de pesos que tiene para bonistas,
y decir, mira, dame 500, porque si yo cojo esos 500, los puedo meter en infraestructura. Y saco 1000. Para asegurarle a la industria farmacéutica que va a tener la infraestructura base. Y hay que sentarse para producir y exportar sin importar lo que pase en el resto del país. Que el país se puede estar cayendo en canto. Y ellos van a tener un airstrip para traer y sacar mercancía a Puerto Rico. Y eso va de dos formas. Primero que nada, un sistema energético, porque estas compañías usan una energía bien fuerte. Ellos están haciendo sus plantas de gas natural. Pero tengo que una redundancia. Exacto. Y la redundancia es importante porque si falla la planta, pues se quedaron sin producción. Y tengo que poder decirle que no debe seguir cambiando los muñequitos cada 5 minutos con un impuesto al sol mañana y otra cosa después. Entonces, por eso te digo. Entonces, precisamente lo primero que le tienes que dar es seguridad energética. Segundo que le tienes que dar es seguridad de que los vas a tratar bien y que los reconoces como una industria importante en el país. Que eso es lo primero y eso no cuesta nada y eso no se está haciendo. Y lo tercero que tú tienes que hacer es hacer los bulletproof de otras maneras. Por ejemplo, un puerto dedicado. Sí, mira, Roosevelt Road, te lo voy a regalar, mi hermano. Y vas a tener un puerto allí para la industria farmacéutica. Para que específicamente... Para que entren barcos tuyos. Entren y salgan barcos tuyos con la insulina del mundo y con los medicamentos del mundo. El aeropuerto de allí va a ser tuyo para que tú puedas coger los aviones y mandarlos alrededor del mundo con tu end product, porque el end product sale por avión. Tremendo uso para Roosevelt Roads. Y aquí lo que están haciendo es call centers. Aquí lo que tienen es Link Active. O sea, para decirlo con nombre. Está fuerte. ¿Sabes? Te digo, es que estamos corriendo. Que by the way es de Jeffer Media, ¿sabes? Este país se corre por tarados y grandes intereses. Y muchos de los grandes intereses son unos tarados. O sea, creo que más o menos la misma gente. Es absurdo, man. O sea, pero hay oportunidades. Y tienes que... ¿Cómo te explico? O sea, tenemos que entrar ahora. Y me preocupa porque, nuevamente, el sector... ¿Dónde están los industriales hablando de esto? Sí. O sea, ya salió a nivel federal. Se supone que nosotros estemos escribiendo columnas. O sea, el día después... que tengamos la capacidad de salir a escribir columnas alrededor de todos los periódicos, poner puertorriqueños prominentes en Estados Unidos a escribir de esto, boricuas locales, los empresarios locales, tener, o sea, los candidatos a la gobernación, ¿algunos se han expresado de este tema? No. ¿Qué están haciendo en sus casas? O sea, porque están todos en cuarentena. ¿Qué están haciendo Facebook Lives de qué? Juan Dalmau, que es un candidato que es independentista, y que por muchos años la retórica independentista de Puerto Rico fue que afuera los foráneos y nos quedamos con lo doméstico. Juan Dalmau mismo te dice que tienes que darle unos beneficios no contributivos y esto sería un gran beneficio no contributivo. O sea, sí, pero decirlo es una cosa. Sí. Ya se abrió la oportunidad, ¿sabes? Ahora mismo está esta oportunidad. ¿Quién está allí? ¿Quién es el candidato diciendo, mira, este asesor mío se va a dedicar 100% a hacer esto? Y sobre todo diciéndole al gobierno federal, yo sé cuál es tu plan y yo sé que tiene una preocupación con los huracanes en Puerto Rico. Este es mi plan de infraestructura. Vale tanto, necesito el financiamiento para esto y en tanto tiempo tienes las plantas que tú necesitas. Ya. Y las tengo arriba, están produciendo. Si tú me das 9 billones de pesos, yo hago todo este puerto con esta logística. Importante, asegúrame el dinero que me ibas a dar de FEMA para la red eléctrica porque tengo que crear redundancia y microredes para la generación de esas farmacéuticas. El leverage, mi hermano. O sea, el coronavirus nos dio el leverage que perdimos cuando se acabó la Guerra Fría. Eso es así. Y ya no había miedo de misiles en Cuba. Y entonces, fuera de propuestas con bullet points al aire de, vamos a traer las farmacéuticas para atrás, no hay un plan específico que presentarle al gobierno. Más allá que eso, peor que eso. Hay una guerra interna en Puerto Rico si debemos o no añadir farmacéuticas a Puerto Rico. O sea, de nuevo, ¿a quién se le ocurre que no? O sea, bueno, es que hay gente con agenda. Ahora, esa gente con agenda que te dice no, porque es que en el estado ya no se puede hacer, porque eso es una de las razones. Pues claro. En Indiana hay farmacéuticas, by the way. Pero los que te dicen, no, es que el modelo de farmacéuticas no funciona bajo la estadidad. Pues dame tu modelo. Dime tú, o sea, que nosotros preferimos ser un estado quebrado antes de desarrollar nuestra economía y darle comida a nuestra gente y empleo a nuestra gente y hacer mover la economía. Porque y va a otro que te va a decir, no, porque esto falló en el pasado, vamos a volver a caer en lo mismo. No. Mi hermano, en el pasado nos sacó la pobreza. Sí. ¿Sabes? Nos puso a gozar. El error fue nosotros que nos pusimos a invertir en bonos y no capitalizamos y no montamos empresas. Nos dedicamos a tirarnos para atrás y a vivir de los intereses. La banca de Puerto Rico metía en los bonos y en las cosas en vez de invertir en los negocios locales y invertir en producción nueva y en innovación. ¿No? El problema no fue la farmacéutica no 36, fuimos nosotros. Dile eso a Irlanda.
Exacto. Dile eso a Irlanda. Dile eso a China. Dile eso a Irlanda. Dile eso a China, que entre el 91 y el 2010 cogió capital foráneo por todos lados antes de empezar a hacer sus propias plantas. Yo te estoy diciendo que puedes hacer lo que tú quieras. Puedes hacer chocolate puertorriqueño si tú puedes venderlo y la gente compra chocolate puertorriqueño. Pero si ya tú tienes algo tan fácil, con márgenes tan buenos, que produce buenos empleos. O sea, pues entonces... O sea, no empleos de 725, no empleos que tienen que ser subsidiados por farm. O sea, empleos que pagan bien, mano. O sea, que mantenemos el talento boricua aquí, que podemos traer gente que se fue de vuelta. Estoy de acuerdo. Y eso, y trae, y diversifica la economía. Y si tú quieres hacer chocolate, pues se hacen chocolate también. Si tú quieres hacer fibra de cristal, que venga, ¿sabes? Que esas personas cojan el capital que tienen ahora nuevo y el know-how y creen plantas, porque hay que aprender de los errores. Y capitalizar la banca. La banca también puede dar dinero para otras fábricas y otras cosas. Pero hay unas cosas que tienes que mantener constantes para todo lo que tú quieras producir. Por ejemplo, la electricidad tiene que ser barata. Al menos tiene que ser reliable. Confiable. Tiene que ser las dos. Sí. Pero para la industria farmacéutica, yo he hablado esto con ellos directamente. El precio no es un problema. Es el reliability. El voltaje tiene que ser constante. Dice que el precio no es un problema. Digo, hay un punto. Si llega a 40 chavos, sí. 30 chavos que están proponiendo de acuerdo, el plan fiscal, de acuerdo. Problema. Pero sobre todo esto es otra cosa. Dame un segundo. Fábricas pequeñas. Dame un segundo, otra cosa. Porque tú quieres fábricas pequeñas. Pero el problema de Puerto Rico de pensar está tan a lo loco ahora mismo. Sí. ¿Por qué no hay? O sea, yo esperaría, si yo fuera alguien que lleva un país nuevo y ese país produce electricidad con petróleo, con gasolina, y yo veo que el barril cayó 50, 60, 70% y está en lows históricos que no se han visto en los últimos 20 años. Barriles y aguardarlos. Yo pensaría que la Autoridad Eléctrica está comprando futuro. Sí. Y contratos financieros para asegurar 20 pesos por barril, 25 pesos por barril de aquí al 2030 en lo que cambia. Para asegurar lo que compramos a 20 pesos. Comprando futuros y almacenando. Exacto. Porque las dos cosas las hacen. O sea, sí, pero almacenar cuesta bien caro. Bueno, cuesta caro y medio. Llega un punto que cuando tú compras tanto y tanto, o sea, pero ahí vamos. O sea, pero señores, si no pueden correr un plan de retiro, ¿cómo tú crees que van a correr el problema de la autoridad? Lo acabamos de arreglar. El costo el costo del petróleo. Terminamos el petróleo, porque es bien importante. El 62% de nuestra producción viene de petróleo. Y el petróleo y el costo más grande de la autoridad es el costo de combustible. Sí. O sea, es como 80% del costo de la autoridad. Eso, ha bajado también el gas natural. O sea, que tú puedes hacer las dos cosas. Podemos garantizarnos precios históricamente bajos si simplemente entramos a comprar futuro ahora. Por lo menos por algunos añitos es lo que hacemos la transición. Por 5, 6, 7 años para adelante. ¿Sabes? Mira, vamos a comprar a garantizar la producción. Eso es bien importante. Pero para eso también me hace falta cash. ¿Sabes dónde está el cash? Lo tiene la Junta. Lo tiene la fucking Junta, mi hermano. O sea, tenemos que meter gente inteligente en el gobierno ahora mismo porque tenemos las oportunidades del mundo. O sea, de esta crisis arreglamos a Puerto Rico. Bueno, gran parte. No. De esta crisis yo uso leverage para hacer eso. Si logramos traer la farmacéutica y si logramos hacer, fíjate, lo que tú dices de combustible es bien importante porque entonces puedo bajar bajo el costo de 22 a 16 chavos. Si yo bajo el costo de la electricidad, la gente tiene más disposable income, por tanto puede consumir más. Puedo mantener el mismo precio y coger esos 5 chavos extra y reinvertirlo en la infraestructura que nos hace falta de la autoridad. También. O sea, cosas, buf. O sea, Carlos, ¿dónde te tenemos que tirar para que te metan ahí? Ahí, no sé, mano. O sea, no soy yo solo. Hace falta un montón de gente inteligente. O sea, la gente que corre esto es un departamento de tesorería que con traders y con gente que corre un fondo. Y la gente está. Y si tenemos que pagar 250 mil pesos a las personas y traerlas de Estados Unidos o 300 mil pesos, los pagamos y los traemos. Pero ese es un costo ínfimo con todo el beneficio económico que va o sea, la autoridad eléctrica gasta 5 billones de pesos al año en combustible. Yo montar un equipo que me cueste 3, 4 millones de pesos con financieros de verdad y economistas de verdad, ¿sabes? No los panas del alma que contratan aquí. Ese es el problema. Entonces, por otro lado, está el impuesto al inventario, que yo pienso que es algo más forense porque ya pasó, ya no tenemos el inventario. Y quiero traer este tema porque yo creo que, mano, vuelve a surgir el bendito tema y cuando pasamos de las emergencias se nos olvida. Y solamente aquellos que se quieren acordar se acuerdan. Y a mí me preocupa eso. Yo pienso que aquí en este país nosotros tenemos dos problemas. El primero es que le estamos poniendo impuestos a todos. O sea, nosotros no hay una sola cosa que nosotros no le pongamos impuesto. Hasta el sol le queremos poner impuestos. Y a los inventarios es un impuesto bien peligroso por varias cosas. Primero que nada, es bien complicado de fiscalizar. O sea, ¿cómo tú sabes lo que tiene alguien? ¿Tú sabes que el impuesto al inventario incluye cash?
Sí, pero dijo Manolo el lunes. El podcast el lunes. Yo no lo podía creer. Como que cash. Cash on hand se cuenta como asset. No. O sea, no me digas eso porque me duele el alma. Pero, por lo cual, ¿sabes lo que pasa? ¿Y tú sabes por qué? Porque fuerza a los empresarios a pagarse dividendos. Y como en los dividendos pagan taxes de nuevo, pues el Estado cobra. Pero deja a la compañía sin cash y la deja operando bien finita. Sí, cuando vienen cosas como esta que necesita cash. Y el empresario viene chavos en el banco y tú dices, pues el empresario vuelve a meter. Pues no, porque si lo vuelve a meter, vuelve a pagar cash cuando lo vuelve a pagar yo mismo. Cuando vuelvan el inventario, ese es el problema. Está complicado. Esto está complicado y medio. Pero sobre todo, la gente sufre las consecuencias por varias razones. Lo primero que nada es que los artículos te van a salir más caros. Porque el comerciante, si a todos los comerciantes tú le pones un 9% en los 9%, mi hermano, 9%. Pues, el IVA es 11%. Entonces, ¿quién va a pagar ese impuesto? Lo va a pagar la gente. Básicamente, lo que le está subiendo el costo de vida cuando le hablen de que los carros cuestan caros, porque la ley es de cabotaje. No. O sea, el carro le aumentan 500 pesos en leyes de cabotaje. 9% en impuesto a inventario. Y es difícil de moverlos, por tanto, estamos de acuerdo. Y salió en el artículo de Doing Business en Puerto Rico, que es es una organización bien, creo que es PwC. PwC sacó el Doing Business y dice, mira, de cada $1 que en productos que se trae a Puerto Rico, 60% adicionales se le tienen que añadir en todos los impuestos que tienen. Obviamente, eso le sube el costo de vida a la gente. Por tanto, tiene menos dinero para gastar porque tiene 60%. O para invertir, menos, o para ahorrar. O para ahorrar, o para invertir. Y lo más importante de la economía es el ahorro, la inversión y el gasto. Así que no es casualidad que el impuesto al inventario sea tan nocivo para la economía de Puerto Rico. Por otro lado, la gente dice, no, el hand sanitizer es algo que el impuesto al inventario no hubiese resuelto porque en todo el mundo falta el hand sanitizer. Pero hubiese tenido 50% más de inventario. Exacto. Y yo prefiero... Y tendría 50% más personas hubiesen logrado comprar una... Por tanto, mucho menos infecciones. Mucho menos infecciones. Y esa es la cosa. O sea, si tú fuerzas al... Porque, de nuevo, lo que hay que entender es que los impuestos modifican la conducta de la gente. Si tú le pones un impuesto al inventario, el comerciante no puede bajar el % del impuesto, porque eso es fijo, pues baja la cantidad de inventario. Por tanto, si bajo la cantidad de inventario y lo mantengo en el mínimo, cuando vengan cosas como la que está pasando ahora mismo, voy a tener problemas de que no hay suficiente, de que tengo el mínimo posible. Y si lo quito nada más cuando vienen emergencias, pues es after the fact, por lo cual se me llegan los puertos y el inventario no entra como quiera. Yo que tengo un revolú, un arroz con en los puertos. Y eso es lo que pasa, que es after the fact. Mucha gente te va a decir, no, pero pues entonces vamos a ponerlo solamente en los medicamentos, en los artículos de primera necesidad, chévere. ¿Y qué estás haciendo? Complicándole un montón. O sea, tú eres eres ahora una farmacia. Cool. Tienes que tener... Te acabo de complicar masivamente tu sistema de inventario porque, este artículo paga inventario, este artículo no. Eso tienes que tener dos libros. Ay, vamos. Es un arroz con... Y no es solo eso. ¿Cómo tú sabes cuáles son las cosas que tú vas a necesitar en la próxima emergencia? O sea, nosotros hemos tenido un menú de emergencias de entre huracán, terremotos, coronavirus, meteoritos. Hemos tenido tantas cosas. Sequía. Tú no sabes realmente qué artículo tú vas a necesitar en esta próxima emergencia. Si son guantes, Tú no sabes. Por tanto, quita el bendito impuesto ya. Y cuando vimos a desarrollo económico, pasa lo mismo. Puerto Rico jamás va a ser un puerto o un hub de transporte porque tiene un impuesto al inventario, mi hermano. Exacto. Y la gente va a decir, no, pues hacemos estas zonas libres. Las zonas no dan porque la de San Juan está llena, ¿sabes? No cabe más mercancía allí porque todo el mundo tiene que mantener las cosas allí. Es un revolú. Y lo peor de todo es que son 200 millones de pesos nada más. O sea, Puerto Rico recauda más de 9 billones de pesos en ingresos al año. Y por 200 millones nos ahorcamos diariamente. Como dijimos ahorita, no solamente vamos a traer aquí el asunto del problema, sino la respuesta. Yo lo que pienso que hace más sentido. Estamos hablando de un impuesto, que es el impuesto al inventario, que se recoge a través del CRIM. Mucha gente no sabe esto. Esto se recoge con la oficina del CRIM y son ingresos municipales, ¿verdad? El CRIM se divide en dos cosas. El impuesto al inventario, que es sobre la propiedad mueble, y el impuesto que todos conocemos del CRIM, que es a la propiedad inmueble, que son las casas, los terrenos, las cosas que no se mueven. Son los dos. De ese mismo bote, de esas dos cosas, es que tú nutres
a los municipios o gran parte del dinero que reciben los municipios. Mira qué fácil. El crimen ya sabemos que tiene unas ineficiencias grandísimas por el lado de la propiedad inmueble, de las propiedades físicas de tu casa, de los apartamentos y los edificios. Resuelve las ineficiencias del crimen para poder sufragar la baja que vas a tener en la propiedad mueble. Y lo bueno es que lo puedes hacer en un phase out porque actualmente hay 3 billones de pesos en deuda del crimen. So, si tú cobras, aunque sea 1 billón de esos 3 billones, lo divides entre 200 millones y tienes 5 años para arreglar el crimen 5 años sin afectar la nómina de los municipios. Sin afectar a los municipios. Sin afectar nada. Con cobrar una tercera parte de la deuda. De lo que se debe. Y vamos a hablar claro aquí. La gente dice, no, es que me va a subir el impuesto a mi casa. No. Las residencias hasta $150,000 no pagan crimen. Y no deberían volver. O sea, las reformas que yo propongo no deberían subirle. No le van a subir el crimen a nadie. No le van a subir ni le van a quitar a la gente normal. A la gente normal. Ahora, ¿cuáles son las casas viejas? Las casas viejas en Ochampa. No viejas, pero las abandonadas. Mira, te voy a dar las medidas que lo primero que nada tienes que ejecutar las que tienes. Que tienes, como tú bien dices, $3 billones por ahí que la gente no paga porque no tiene ninguna repercusión. Tú puedes dejar de pagar el crimen y no te quitan la propiedad. Por tanto, tienes todos estos edificios abandonados, tienes propiedades grandísimas. Pues podemos empezar con los comerciales. Bueno, pero es que para tú poder tener una deuda suficientemente grande, tienes que ser comercial. Sí. ¿Cómo tú acumulas deuda en una propiedad que está inserta? No, exacto. No tienes, ¿sabes? Se resuelve solo el problema. O como tú acumulas deuda sustancial en una propiedad de 200,000, 300,000 pesos. O sea, que aunque no sea 60, lo que tiene son 10,000 pesos en deuda. Básicamente eso viene no 200,000. De propiedades más grandes. Entonces, haces esas, lo primero que nada, ejecutas eso para esas propiedades. Y cuando dice ejecutas es que se le va donde el dueño y se le dice, mira, usted no ha pagado por tanto tiempo, tiene tanto tiempo para pagar, o su deuda se le va a vender a un inversionista. Y ese inversionista se le va a cobrar. Hay que yo conozco del crimen que tienen 15 años de deuda acumulándose. ¿Cómo usted está 15 años sin llenar una planilla? Eso nunca pasa. Y la propiedad está ahí. Eso es dificilísimo de tú evadirlo porque la casa está ahí. No es como un inventario inmueble que yo tengo un almacén y te tengo que abrir con... O sea, no es lo mismo. Que pruébamelo. Yo lo cojo y lo monto en un vagón y muevo el vagón de aquí a allá. Al contable que haga eso y no tiene manpower el crimen para meter a alguien a realmente saber cuánto es el valor de inventario. Y aguanto el inventario hasta el día después de que se dé esto y ahí lo traigo a Puerto Rico. Lo pongo al valor que me dé la gana. O sea, es una complicación. Pero de nuevo, si tú ejecutas los 3 billones de pesos que tiene el crimen, ya ahí cierras la brecha y tienes por lo menos 5 años para hacer la transición. Luego de eso, una vez ya se demuestre que el crimen está cobrando el crimen efectivamente, que es a través de eso, de las ejecuciones, tú vas a tener que más gente de la que antes eran delincuentes en el pago, no pagan. Empiezan a pagar. Por tanto, empiezas a tener unos recaudos más altos. Luego de eso, pues tienes que crear lo que existe en todos los Estados Unidos y en la mayoría de las jurisdicciones del mundo, que se llama un lien market, que es un mercado en el que, por ejemplo, el municipio se le deben $10,000, ¿verdad? Por ponerte un ejemplo, de hace 2 años en crimen. Y el municipio le vende esa deuda de $10,000 a un privado, a cualquier persona. Puede ser usted mismo en la casa o su fondo de retiro en su casa. A usted le venden eso y entonces usted compra esa deuda a descuento. Debían $10,000 pesos al CRIM, usted la compra por $8,000. Entonces, el CRIM recibe esos $8,000 y los distribuye al municipio. Y entonces es el privado el que se encarga del cobro. Y por el cobro se lleva un por ciento. Y ese por ciento, tú dijiste 20%, pero si tú miras los mercados, el Estados Unidos, es 2-3%. Porque o sea, eso es cobrable. Debes 100 pesos, lo pagan 97 por ello. O sea, que el gobierno consigue la mayoría. Porque esto pasó bajo Ricky al principio, que querían vender la deuda del CRIM por 500 millones de pesos. Sí. Y eso, no, porque, es que ¿quién va a cobrar eso? No, pues que los mecanismos están para cobrar. No, y que la gente mismo puede invertir en ese. Y lo que hay que hacer es venderla poco a poco. O sea, no hay por qué salir a hacer un fire sale. Lo que llaman un fire sale, que es que tengo que salir a venderlo todo de cantazo. De hecho, si tú consideras que eso se estaba tratando de hacer con el cuatrenio de Alejandro García Padilla, le sumas esos 2-3 años, más los años que han pasado aquí, ya lleva 7 años sin cobrar nada por tratar de hacer un fire sale, cuando en un mercado de link market se hubiese ido a lo mejor en 2-3 años. No, ¿tú sabes lo rápido que se vende en la deuda del edificio que está frente a Ciudadela?
que está hecho canto, o sea, que está abandonado allí, o la que está al lado del Centro de Bellas Artes. ¿Y cuánto es que debe? ¿Sabes? 13 años de crimen, 15 años de crimen, 20 años de crimen. O sea, porque eso está abandonado hace 20 años. Sí. Y que ese edificio le costó $1 millón de pesos. ¿Quién va a pagarle aquel crimen de ese edificio cuando está abandonado? Y otra cosa que te tengo que decir, Carlos. Hay que resolver ese problema y hacer un link market y toda la cuestión. Pero muchas de esas deudas deben 15 años. Y hablamos de 15 años y no de dólares. Porque muchas de esas deudas, de esos edificios que valen 2, 3 millones de pesos, pagan lo que paga una casa de 500,000 pesos. O que paga una casa de 200,000 pesos. Porque las tasaron a precios de 1956 y no se retasan hace 30 años. Eso del 1956, eso es una medida deflacionaria que no tiene nada que ver con esto. Simple y sencillamente porque el CRIM no sabe tasar. Y menos sabe tasar propiedades abandonadas. Y no, o sea, el CRIM no tasa bien. Y tú no tasas una propiedad abandonada por el precio que se vende, tú la tasas por el potencial de la yo que trabajo en San Juan, tú no sabes las veces que yo veo edificios comerciales, que yo veo casas que pagan, vale 2 millones de pesos, 1.4 millones de pesos. Ahora mismo hay un caso. Y lo que pagan son 1,100 pesos. ¿Al año? Al año. Como si fuera una propiedad de 150,000 pesos o 200,000 pesos. Sí. Estaría exonerada. Exacto. Si la vive una casa de 1.4 millones de pesos. Eso de pagar al 1% 15,000 pesos al año en crimen. Eso es lo que paga típicamente una casa que vale 110,000 pesos. Que de hecho está exonerada. 110,000 pesos. Esta propiedad vale 1,400,000, paga lo mismo. Entonces hay que uniformar los valores y el % que se cobra por propiedad. Porque ahora en los municipios todo varía. Hay municipios a 2, hay municipios a 4, hay municipios a 9. No tanto como a 2. Pero sí, hay unos municipios que son 8, otros que son 9, otros que son 10. Ahora bien. Pero vamos a ponerlo en perspectiva. Tú vas a Miami y es 1.5, 1.7. Sí. Y es de los más altos. Pero es porque son a precios de los... Pero hay que simplificar la cosa. O sea, esa fórmula... o sea, yo la veo y no la entiendo. Y ahí es que está la fuga, chavo. Y vamos, y ahí es que se te pierden los chavos. Si yo la veo y no la entiendo y yo me dedico a estudiar esto... Si tú tienes 10 años con un montón de propiedades que valen 1 y 2 millones de pesos y le estás cobrando de menos, 10 veces menos por 10 años, ¿tú no vas a dejar de generar chavo? Pues dejas de generar un montón de dinero. Y nuevamente, no es dinero que va a salir del bolsillo del pueblo, va a salir de empresarios que tienen edificios que no están usando. Y sobre todo, a lo mejor lo están usando, pero están pagando de menos. En comparación con una persona que tiene una casa de 100,000 pesos. Están pagando lo mismo. O que compró una casa de 300,000 pesos en Cagua en el 2008. ¿Me entiendes? O sea, que ese es el problema. Ese es el problema principal. Tú tienes que resolver ese problema. Y, obviamente, tienes que resolver el problema de retasaciones, que se retase como se supone. Y, de verdad, hay que poner un tax especial a las propiedades abandonadas y a los edificios en desuso y los solares en desuso. Y entonces es el rol del mundo. En áreas urbanas, claro. La tierra es un recurso bien preciado alrededor del mundo. Sobre todo en Puerto Rico. Y sobre todo en Puerto Rico porque estamos rodeados de agua y tenemos poquita tierra. Eso es así. La tierra, o sea, cada espacio de tierra tiene que tener un uso maximizado. Ya sea agrícola, ya sea residencial o sea de producción. Por tanto, si tú le pones un impuesto especial a propiedades abandonadas o en desuso, incentivas al uso. Porque imagínate toda la gente, al uso, entonces no tengo que pagar tanto impuesto. Imagínate toda la gente con finca. Que tienen, o sea, aquí dicen, no, a producir. Poniéndolas a producir. Que el chamaco que estudia agricultura en Mayagüez no tenga que irse a comprar una finca de 50, 100,000 pesos. Porque el dueño de la finca lo llama y le dice, mira, mano, si tú trabajas esto es tuyo porque yo quiero quedarme con la finca, tú coges... Por lo menos pagar los impuestos. Págame los impuestos y usa la finca. Yo quiero estar en la finca nombre mío porque es de la familia. Poner las cosas a producir. Entonces, resuelve dos problemas. ¿Tú sabes cuánta agricultura tú creces? Resuelve dos problemas. Resolviste el problema de los municipios ante la pérdida de... 3 problemas. De los problemas del municipio. Primero, quitaste el impuesto al inventario. Es lo más importante. Exacto. Que es por lo que estamos hablando de esto. Segundo, resolviste el problema de que quitando el impuesto al inventario no afectaste a los municipios. Al revés, le vas a aumentar los ingresos. Creo que vas a subir los ingresos, sin duda. Y tercero, pusiste en uso todas las propiedades. O sea que es una medida que yo creo que los alcaldes, con el poder político que ellos tienen, deberían unirse para hacerlo. Y obviamente es una de las cosas... pero obviamente no lo hacen porque por un lado quieren cobrar... Pero por el otro no quieren chaval al tío de ellos que tiene un edificio en la alcaldía que pagaría crimen de verdad. Todo, Carlos, esto requiere un esfuerzo mental, un esfuerzo de estructura. Esto es un esfuerzo que no requiere lo que típicamente hacen los alcaldes, que es simple y sencillamente una ordenanza municipal para subir los impuestos. Eso es lo que hacen. O sea, la forma más fácil de resolver este problema es subir los impuestos. Preguntarle Dorado. Por eso te digo, lo más fácil es, vamos a subirle un impuesto.
Y no entienden que la gente no tiene unos bolsillos ilimitados en este país y que la gente no puede seguir pagando impuestos. Y que la gente se mueve. Y que los tipos estos que te compraron casas a 1.5 millones de pesos en Dorado, tú los chavas mucho y van a coger la casa, te la van a dejar y se van a ir. La gente vota por los pies. Y hay algo que yo le estaba diciendo a Jay hoy. Yo estaba hablando de este tema con Jay. Y es, mira, tú tienes un negocio de pollo y tú vendes el pollo a 5 pesos. Todo el mundo vende el pollo a 5 pesos. Y de momento tú tienes problemas económicos en tu negocio. No tienes, te está yendo mal. ¿Tú subes el precio del pollo? No. Porque si tú subes el precio del pollo, ¿qué pasa? Digo, a menos que tú tengas el mejor pollo del mundo. Como quiera que sea, hubieses pagado los 8 desde el principio. Pero tú tienes un pollo. Es pollo con pollo. Apples to apple. Yo tengo 2 pollos. Pues, obviamente, tú siempre complicando las cosas. Tienes el mismo pollo que tiene el de al lado. Ok. Es más, tienes peor pollo. Porque si lo comparas con Puerto Rico, tienes peores servicios que en los estados. Buen punto. Es mi punto. El pollo, lo subes a 8, la gente se va al lado a comprar el otro pollo, que es exactamente igual, por 5 pesos. Lo mismo pasa con la economía en Puerto Rico. La gente ve que el país le está cobrando X% de impuestos, pues se mueve para el otro lugar donde no cobran ese impuesto. Y me da mejor servicio. Y me das mejor servicio, mejor. Y eso pasa, o sea, Puerto Rico, compáralo esa tienda de pollo con otros estados, pues yo voy a coger el estado que a lo mejor yo pago los mismos impuestos que tú estás pagando, pero con un mejor pero la escuela funciona, no tengo que pagar una escuela privada. La escuela funciona. La carretera está bien. Hay seguridad, o sea, todo funciona. No tengo que vivir. El costo de vida es un poquito más caro, pero tengo más ingresos. ¿En dónde? Bueno, estás en New York City porque, ¿sabes? Vete a Texas y vete a Florida para que tú veas. Y cómprate un galón de leche. Ajá. Para que no veas. No, comprate un galón de leche, una libre carne o pagas renta. Sí. Y mucha gente dice, sí, pero los property taxes son más caros. Bueno, los property taxes son más caros, pero más baratos, más bajitos son los impuestos sobre ingresos. O sea, es que todo se nivela y al final del día es cuánto tú pagas por el gobierno que tienes. Y tú tienes. decides la casa en la que tú quieres vivir. Sí. O sea, yo puedo darme 100,000 pesos al año y decidir vivir en un estudio porque quiero ahorrar. Empezamos de coronavirus y terminamos hablando de esto. Y yo creo que lo importante es que la gente entiende que de estas crisis no solamente es bien importante lo que hablamos al principio. ¿Qué? Cerré la computadora sin querer porque... Bueno, el podcast del lado de video se acabó aquí porque yo, como un genio, cerré la computadora. Pero que no están escuchando en audio porque fue costumbre que cuando se acabaron del tema. Entonces, pues graba de nuevo. No, es que se está acabando el video. ¿Quieres que haga algo del video? ¿Se acabó el video ahí? Sí, se acabó el video ahí. Estúpido, pero... Estamos grabando para el podcast como quiera. Está bien, pero... Ajá. Bueno, esto fue el episodio de Economía con Calle. Yo creo que lo que íbamos a decir al final... Pero vamos a explicarlo y ya, si estamos en radio. O sea, vamos a hablar en podcast. Es que estás hablando en podcast ahora mismo. Pues no cierre. Lo que te estaba diciendo es lo siguiente. Antes de que hicieras este show y se te glitchara el cerebro ahí, Dios mío, te freíste el cerebro. Lo que estaba diciendo es, terminamos hablando de esto porque hablamos al principio de lo que es inmediato que había que hacer, pero obviamente esta crisis nos está también revelando unos asuntos a largo plazo que nos está dando la oportunidad de reformar ahora. Entre ellos el impuesto al inventario, nuestro sistema contributivo y también por lo que debemos estar luchando, la industria farmacéutica, entre otras cosas. De acuerdo. Yo iba a hacer así mismo, o sea, diciendo como que, mira, empezamos con el coronavirus, esto es bien serio. Tenemos que tomar acciones bien rápidas, ¿sabes? Al igual que se hizo un task force médico, se tiene que hacer un task force económico y se tiene que mantener permanente, ¿sabes? Claro. Tenemos que tener un grupo de empresarios, economistas y financieros que todos los meses, todas las semanas se reúnan. Gente, o sea, no pueden ser solamente los economistas de siempre, tiene que ser gente que esté en el field trabajando, empleando gente, o sea, gente que pague nómina y que produzca. Y que estas personas todas las semanas, todos los meses, le den asesoría al Senado, a la Cámara, a la gobernadora, sobre primero cómo salir de este coronavirus y después cómo poner a Puerto Rico a producir de nuevo. Nos podemos insertar en la política global ahora mismo porque se probó que los supply chains no pueden estar concentrados en China y en India. Estos supply chains se van a mover. Nosotros podemos ponernos al frente o ves quedarnos atrás y ver si nos sobra algo y algo cae por error. Y no solo de la farmacéutica. Es que hay un montón de cosas. Por eso te digo. O sea, hay raw materials, hay un montón de cosas, comida. Del mismo hand sanitizer, del mismo papel de todo. Pues claro. O sea, la cantidad de industria que ya se sabe que no puede estar toda en afuera. Es gigantesca, ¿sabes? Textiles, ropa, todo. Eso pasó cuando la Segunda Guerra Mundial. Y por eso es que Puerto Rico se convirtió.
Y de momento, o sea, tenemos que mirar que Puerto Rico ha crecido históricamente por razones mundiales, ¿sabes? Cuando nosotros nos ponemos en sintonía con ese cambio mundial. Cuando nos cogieron en el 1998, ¿sabes? 1898 fue, ¿verdad? 1898. Puerto Rico era, cuando tú salías de Estados Unidos hacia Europa, era el último puerto profundo con agua dulce. Sí. O sea, si tú querías, donde último tú te restablecías de agua para hacer el viaje era en Puerto Rico. Sí. Cuando llegabas de Europa hacia los Estados Unidos, Puerto Rico era el primer puerto después de pasar todo el océano donde podías coger y restablecer agua. Y la gente se moría de sed en el mar, ¿sabes? No era por comida, era por sed. Uh-huh. Por lo cual Puerto Rico tiene una razón estratégica. Cuando tenemos la Primera Guerra Mundial, relativa al mundo, cuando tenemos la Primera Guerra Mundial, somos personas que podemos ir a la guerra, tenemos un montón de jóvenes uh-huh. y nos dan la ciudadanía para podernos llevar a la guerra. Después de la Segunda Guerra Mundial y en los 50 tenemos la Guerra Fría y pues mira, está el Cuban Missile Crisis, todo esto. Puerto Rico es un lugar estratégico. En los 90 dejamos de ser estratégicos porque se fue Rusia, se fue todo el Red Scare. Uh-huh. Y nosotros pensamos que nosotros estamos bien porque éramos, ¿sabes? Como que súper cool. Los lindos. No, es todo en el mundo de razones estratégicas. Uh-huh. ¿Sabes? Singapur es Singapur porque Estados Unidos no quiere que China coja control de ellos por completo. Uh-huh. Y los mantiene, ¿sabes? Dándole negocios y bien aliados a ellos para que China no tenga control completo del bloque asiático. Sí. El mundo funciona así, tenemos que entenderlo. No es porque... Y ahora mismo, cuando el mundo se da cuenta que a veces tiene que cerrar, pues tiene que asegurar cierta producción. Exacto, y nosotros podemos coger algo. Ya que estamos ahí. Exacto. Perfecto. Bueno, esto fue Economía con Calle. Síganos en Facebook, YouTube, Spotify, cualquier plataforma. Gracias.